Glorifícate, Señor, glorifícate, amado papá, por favor, Señor, en esta reunión, Señor. Padre, que se haga, Señor, tu voluntad, Señor, y que seas tú hablando, Señor, que seas tú, por medio de tu palabra, abriendo, Señor, nuestro oído, Señor, para que eso produzca fe, papito lindo, porque sin fe es imposible agradarte, Señor, y queremos agradarte en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mientras se descarga, hermano, la presentación, quiero que me ayuden a buscar Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Y alguien que me lo lea ahí fuerte, claro, con voz de trueno, con voz de trompeta, hermanos. Amén. ¿Quién me lo puede leer, hermanos? Primera de Pedro 2:2. Amén. Fuerte y claro, porfa. ¿Quién me lo lee? Amén. ¿Qué dice? Amén. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, hermano. Es un deseo, dice ahí la Biblia. Tenemos que desearlo, hermanos. Tenemos que anhelarlo. Ustedes se recuerdan que cuando dice la Biblia que a la esposa, a la virgen, dice que a ella se le concedió, ¿sí? Se le concedió vestirse de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Hermano, para que se le conceda algo a una persona, es porque tiene que anhelarlo, es porque tiene que desearlo. Amén. Y ese pasaje, según lo leyó Analilla, en la Biblia dice: desead. Y voy a buscarlo aquí para que usted me crea, hermano. Si le crea a Analilla también, pero que me crea a mí. Perdón. Ahora ahí está el anuncio, hermanos, la canasta y la Santa Cena. Creo que es el otro, Jaime. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Dice: desead como niños recién nacidos, o sea, de días de nacidos, ¿verdad? ¿Qué dice? Deseemos la leche espiritual no adulterada. O sea, que la leche espiritual se puede adulterar. Ya lo vamos a ver. Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, quiere decir, hermanos, que por medio de la leche espiritual, o que la leche espiritual es para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué hace, hermanos, que nos alimentemos espiritualmente? Hermanos, ayunar, leer la palabra, orar, congregarse, venir los lunes y clamar. Eso hace, hermanos, que mis sentidos espirituales sean ejercitados. Pero yo no necesito solo ejercitarme, yo necesito alimentarme. Te vuelvo y repito, si tú quieres estar, hermano, espiritualmente cañón, como dicen, hermano, entonces es necesario leer la Biblia, es necesario orar, es necesario, hermano, congregarse, hermano, es necesario la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Vamos a verlo así, perdón, hermanos. Está como fallando, ¿ah? Ahí está. Ahí está. Gracias, Ana. Dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Que la leche espiritual, hermanos, es para crecer. Entonces, para que haya un crecimiento bueno, agradable a Dios, un crecimiento perfecto, la leche no puede ser adulterada. Tiene que ser, hermano, de la sana doctrina. Porque si no, hermanos, creceríamos de una manera incorrecta. Por ejemplo, ¿qué es crecer de una manera no sana o una manera incorrecta? Hermanos, es, por ejemplo, como hablamos aquel día, la hidrocefalia espiritual. La mucha palabra, el mucho logos, la mucha letra. La letra mata, la mucha letra, hermanos, puede hacer que nos hagamos panaderos, que tenemos solo el pan en la cabeza, y que eso haga que
tanta palabra o tanta agua en la cabeza, hermano, se dé un crecimiento anormal de un niño, de un bebé. ¿Sí me van a entender? Nosotros, como iglesia, pero también como personas individuales, cada uno de nosotros, hermano, tenemos, hermanos, que crecer, hermano, de una buena manera. Porque si es leche, vuelvo y repito, adulterada, sería un crecimiento anómalo, que no es correcto. Pero ahí está, para crecer. La leche es para crecer. Ahora bien, 2 Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, que una leche espiritual, hermano, adulterada, contaminada, que no está basada en la sana doctrina, hermano, lo que provoca es esto, que falle la pantalla. Lo que provoca, hermanos, es todas esas cosas: engaño, hipocresía, malicia, envidias, detracciones, rivalidades, celos. Eso tenemos que desecharlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo desechamos, hermanos? Por medio de la palabra, por medio de la leche espiritual. Y el verso 3, hermano, porque ya todo lo leímos, ¿verdad? Dice el verso 3, dice: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces todos tenemos que crecer. Como iglesia, como personas, como matrimonios, como familias, todos tenemos que crecer. ¿Cómo se crece primero, hermanos? Primero en sabiduría, ¿verdad? Luego en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Así crecía el cuerpo de Jesús. Así crecía Samuel también. No este Samuel, sino Samuel de la Biblia, aunque este también, ¿verdad? Este también. Tenemos que crecer, hermanos. Pero primero se crece en sabiduría. ¿Qué es sabio, hermanos? El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, la palabra que recibimos, hermanos, no es para yo saber Biblia. La palabra que recibimos, hermano, no es para ver cuánto yo sé o cuán carga yo soy. La palabra que recibimos, hermano, no es para saber cuánto sé yo de Biblia, sino cuánto la palabra de Dios está formando mi vida, está cambiando mi vida, está, hermano, haciendo algo diferente en mí. Esa es la sabiduría, el temor al Señor, no solo para aprender, hermano, sino para saber, como Esdras. Dice la Biblia que Esdras estudiaba la palabra. ¿Para qué estudiaba la palabra, hermanos? Para practicarla. Primero yo estudio la palabra para practicarla, después enseñarla. Así dice la Biblia en cuanto a Esdras. Dice que él había preparado su corazón para primero estudiar la palabra, para, vuelvo y repito, practicarla y después enseñarla. Entonces la palabra de Dios es para que me forme a mí un buen crecimiento. Entonces podríamos decir que un mal crecimiento es por falta de leche. Falta de leche espiritual. Tal vez, ¿qué pasaría? Las que son mamás aquí, ¿cuántas mamás hay aquí? Que levanten su mano. ¿Qué pasa si a un bebé, en lugar de darle leche materna, o nan, o ¿cómo se llama? S26, o qué otras leches hay? ¿Ah? Fórmula. Ajá. ¿Qué pasa si a ese bebé, en lugar de darle leche, esa leche, hermanos, solo le dan agua? Agua con azúcar, para que le sepa rico. Yo me imagino que el bebé se llena, creo yo, tal vez, de pura agua con azúcar, ¿verdad? Tal vez sí, pero preguntan, ¿sería una buena alimentación eso? No, ¿verdad? Claramente no. No se nutre, no se alimenta, no habrá un crecimiento normal de ese bebé. Simplemente le están dando agüita, hermano, para llenarle el estomaguito, pero no se está nutriendo, como dicen, no se está alimentando. Entonces, ¿qué pasa, hermano, si nosotros, hermano, como pastores o como ministros, hermanos, solo te damos agua? Así azucaradita, para que no te sepa también, solo agua, hermano. ¿Cómo vas a crecer? Como espiritualmente hablando, ¿cómo va a crecer esa iglesia espiritualmente hablando? Hermano, definitivamente necesitamos la leche espiritual, y esa leche espiritual va a hacer que desechemos todas esas cosas. Por eso que caigamos mal, hermano, tenemos que darle, tenemos que buscar la paz, olvida el enojo,
Busca la paz, ¿verdad? Busca la santidad, dale con lo mismo, y dale con lo mismo, pastor. ¿Para qué tanta eso, hermanos? Es que es desechar todas esas cosas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No el agua, no el agua azucarada, la leche espiritual, eso es lo que hace. Proteínas para el cuerpo. Amén, hermano. Entonces, que sea una agua, que sea una leche, hermanos, entera. ¿Qué es entera, hermanos? Que es pura lechita, pura leche de vaca. Porque la letra mata, el agua, la letra, el logo, no sé si me están dando a entender, eso mata, hermanos, pero el rema de Dios, el Espíritu, es el que le da vida y es lo que me alimenta a mí. Cuando el agua que está en la palabra, hermanos, el logos, la letra, hermanos, que mata, hermanos, cuando el Espíritu Santo le da vida, eso me da vida a mí. Y no solo el pan vive el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale un aplauso al Señor. Así tiene que ser, hermano. El rema con unción, la palabra con unción, el rema. El primer milagro que Jesús hizo, convirtió el agua en vino. El agua en leche, podemos decir, para entender respecto a lo que estamos hablando, hermano. Entonces, doctrina y letra, hermanos, pero con unción. Entonces está, hermano, la leche de los 5 ministerios. Un tema que nos dio hace unos 15 días nuestro apóstol, hermanos, y yo dije, este tema hay que dárselo, definitivamente hay que dárselo a la iglesia. La leche en los 5 ministerios, ¿ok? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Amén, hermano. Entonces, vean lo que dice la Biblia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, el kit del asunto, hermanos, es el corazón. Lo decía un hermano el lunes en oración, que el Señor lo que nos pide es el corazón. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. De los que le damos el corazón al Señor, hermanos, los que le hemos dado al Señor, porque somos hijos. Eso dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Entonces, el Señor le va a pedir el corazón ¿a quién? A los hijos. A los hijos les va a pedir el corazón. A los extraños no. El Señor nos va a pedir el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, como siempre nos ha dicho nuestro pastor, hermano. El Señor, él nos decía siempre que a Dios no le impresiona lo que nosotros hablemos. A Dios no le impresiona, hermanos, cuánta Biblia sabemos. A Dios no le impresiona, hermano, cuánto conocimiento tenemos. A Dios no le impresiona, hermanos, a cuántos cultos nosotros vamos. A Dios no le impresiona las palabras de nosotros, hermano. A Dios lo que lo impresiona es cómo nos comportamos, nuestras actitudes, cómo son delante de Dios. Dios no mira lo externo, Dios mira lo interno. Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Y entonces el Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Pero este pueblo, hermanos, qué tremendo. Honraban al Señor con sus labios, pero no con sus intenciones, no con las intenciones de su corazón. Amén, ¿sí van a entender? Y el 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces hay que ver lo que es la doctrina. Y que hay, hermanos, dice la Biblia, y creo que hay que traer la lista, hermanos, de las diferentes doctrinas que hay. Ya lo vamos a ver, ahí te tomé tiempo para buscarlo en la Biblia, pero vean lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, que son estos tiempos, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Pito dio un día Pito, yo me acuerdo ahorita de las escuelas dominicales, yo creo que fue Pito que habló de apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar, hermanos? Negar la fe, negar lo que Dios me reveló, negar, hermano, con todo respeto, paréntesis. No, mejor no lo digo. Iba a hablar del velo de las mujeres, pero mejor no. Pero hermanos, a la hermana que se le reveló el velo, gloria a Dios, pero hasta ahí lo dejo, ¿verdad? Que ahí, mejor. Pero, ¿qué es apostatar de la fe? Es que lo que Dios sembró en mi corazón, lo que Dios me habló, lo que el Espíritu Santo me confirmó y yo lo recibí, hermano, eso es principios en mi vida inquebrantables, inamovibles, están ahí establecidos.
Así mi hijo tenga 18, 20, 25 años, si él está bajo mi techo, los principios establecidos, bíblicos, establecidos en mi corazón, y que yo se los transmití a ellos, tienen que respetarlos, porque son principios establecidos según la palabra de Dios, y me fueron revelados a mí, y yo no los puedo brincar, yo no los puedo pasar por alto, yo no los puedo, hermano, romper. ¿Por qué? Porque sería apostatar de la fe, negar la fe, devolverme. Sería la antítesis del verdadero arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es, hermano? Devolverse de un mal caminar. Apostatar qué es, hermano? Devolverse del caminar correcto. ¿Sí me van a entender, hermanos? Apostatar de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. Que ahora es tan fácil escuchar, hermano. Ahora es tan fácil, hermano, en YouTube, en TikTok, en Facebook, hermano. Pastores sobran en las redes sociales ahora, hermano. Predicadores de los buenos sobran en las redes sociales. Hay en las redes sociales, hermano. Entonces hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Escuchando. Todo es bien por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Son tres cosas: la fe, el oír y la palabra. Cuando yo escucho la palabra, se abre mi oído y eso produce fe. ¿Sí me van a entender? Entonces es la palabra. Entonces si yo escucho la palabra correcta, eso, hermano, va a abrir mi oído y me va a llenar de fe. Pero si yo escucho una palabra incorrecta, va a abrir mi oído, pero va a hacer que yo niegue la fe, apostatar de la fe. ¿Sí me van a entender? Por eso Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de Dios. Y para estos tiempos, qué fácil que es oír, hermano. Ya te oí la palabra de Dios. Qué fácil que es oír la palabra. No, pastor, es que mira, yo leo la Biblia, yo no entiendo nada. Puchica, eso no deberíamos decir. Manda, digamos los tipos. Tan fácil que es ahora con tanta tecnología, ¿no? No, pastor, es que yo leo la Biblia y me duermo. No, pastor, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada, ni jota. Con tantas versiones que hay ahora en tu celular. Lenguaje actual, Biblia, agua clara o agua pura soy yo. Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy. Tantas Biblias, hermano, que de lenguaje actual, lenguaje sencillo, hermano, para entender la palabra de Dios. Y si usted dice, ni aún así, pastor, ni aún así logro leerla, logro estudiarla, hermano, usted pone ahí en YouTube Biblia dramatizada, cualquier capítulo, cualquier libro, el libro de Esther, usted lo pone Biblia dramatizada del libro de Esther, hermano, y ahí se la dicen, hermano, se la traduce, hermano, se la explica, hermano, la versión que usted quiera. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que leen y los que oyen. El tema es que estamos oyendo, escuchando. Y tiene que ver con la fe. Vuelvo y repito: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra abre mi oído y produce fe, si es una palabra correcta. Pero si es una palabra incorrecta de espíritus engañadores, va a hacer que yo niegue la fe, apostatar de la fe. Ya para terminar, y a doctrinas, a eso quiero llegar, de demonios. Qué tremendo, hermano, doctrinas de demonios. Entonces lo hemos dicho siempre: no a todo le podemos decir amén. No a todo le podemos decir amén, sí, gloria a Dios, aleluya. No a todo, hermanos. Tenemos que discernir, tenemos que pesar la palabra que estamos recibiendo, hermano, porque puede ser una doctrina de demonios. Y lo dice la Biblia que Satanás, que Dios lo reprenda, se viste como ángel de luz para engañar. Entonces lo hemos hablado siempre, y creo que el pastor Juanito lo dijo, ¿verdad? Que para esos tiempos, hermano, ya no es luz contra tinieblas, ahora es luz contra luz. Luz verdadera contra luz falsa. Entonces tenemos que ver, hermano, que lo que estamos escuchando no sean espíritus engañadores, porque puede ser doctrina de demonios. Amén, hermano. Denme un aplauso al Señor. Era lo de apostatar. Digamos, uno estudiando un poquito la palabra se da cuenta que, digamos, lo que nosotros llamamos aquí en la tierra divorcio, en el cielo se le llama apostatar. O sea, que apostatar es como divorciarse de la fe. Un divorcio, una separación. Y lo que dijo el pastor, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Y el enemigo es el que divide. Dios no, Dios une. El enemigo divide.
claro, es bandido, ¿verdad? Él divide, lo decía, y él divide afuera, pero dentro de su reino entonces no hay división. Una casa dividida no puede prevalecer, dice la Biblia. Pero bueno, avancemos, hermano, el verso 2. Por la hipocresía de mentirosos. Es que qué tremendo, hermanos. Es espíritus engañadores, demonios enseñando palabra falsa, y tras de eso mentirosos, padre de mentira, dice la Biblia que es el diablo. Dios lo reprende. Teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada, hermanos? ¿Qué es cauterizar? Pito, ¿qué es cauterizar? ¿Usted qué es soldador? ¿Qué es cauterizar, hermano? Ayuden a predicar. ¿Qué es cauterizar? Una vez lo vimos. ¿Qué es cauterizar? Aprisionar, encarcelar. Es como poner cerrojos, hermano, y soldarlos, o ponerle cerrojos con grilletes, con cadenas, hermano. La conciencia. ¿Sí? Poner un sello. Sellar, así como viene sellando el Espíritu Santo, el enemigo viene marcando. Entonces quiere decir, hermano, podríamos decir que lo que acaba de decir Analía, que cauterizar la conciencia basado en lo que acabamos de ver, de espíritus engañadores, de demonios y de mentirosos, hermano, podría decir que es la marca del 666. Que la marca del 666, aunque va a ser en los próximos tiempos física sobre los cuerpos de las personas, esa está trabajando a nivel mental, a nivel del alma de las personas. Ahí empieza a trabajar el 666, el 666. Vuelvo y repito, que va a ser algo físico, algo real, una marca, un sello. Para que una persona acepte esa marca es porque ya dentro de su alma, dentro de su mente, dentro de su corazón, ya está marcado el 666. ¿Sí me van a entender? Pero los que tenemos el Espíritu Santo no. Los que estamos sellados con el Espíritu Santo, hermanos, no hay marca que nos ponga. Amén, hermano. Eso dice Apocalipsis 18. ¿Cómo era? Apocalipsis. Se me fue. Tiene que ver con el 6. 6:18 creo que es. Apocalipsis 6:18, por ahí está. Pero bueno, sigamos por el tiempo, hermanos. Vean que tremendo, hermanos, hablando de doctrinas. Tipos de doctrina. Según la Biblia, hay doctrina de hombres. Ya lo vimos, ¿verdad? Siguiendo como doctrina mandamientos de hombres. Doctrina de demonios, ya lo vimos también. La doctrina de los fariseos, de los religiosos. Hay doctrinas extrañas. ¿Qué es una doctrina extraña, hermanos, para este último tiempo? Los terraplanistas. ¿Han escuchado esa teoría? Los terraplanistas, ¿verdad? O los reptilianos. Doctrinas diversas, diferentes vientos de doctrina, dice la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, lo hablamos aquel día, ¿verdad? Una casa cimentada en la roca que es Cristo, hermanos, aunque vengan, que eran las lluvias, los ríos y los vientos, ¿se recuerdan? ¿Qué eran las lluvias? Problemas. ¿Qué eran los ríos, hermano? Corrientes seculares, pensamientos mundanos o seculares. Pero los vientos, ¿qué eran, hermano? Espíritus inmundos. ¿Qué eran los vientos, hermano? Vientos de doctrina, diversas doctrinas. Y están las doctrinas falsas, así lo dice la Biblia. Otros tipos de doctrinas, hermano, ya lo dije, vientos de doctrina, diversas doctrinas. La doctrina Balaam, así lo dice la Biblia, y la doctrina de los Nicolaitas, también lo dice el libro de Apocalipsis. Otro tipo de doctrina, la sana doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, así lo dice la Biblia, y la doctrina, todos aquí, del Señor. La doctrina del Señor, la sana doctrina. ¿Qué? A todo esto, hermanos, ¿qué es doctrina? Tanto que hemos avanzado, hermanos, pero ¿qué es doctrina, hermanos? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede ayudar? Enseñanza. ¿La enseñanza? ¿Meli? ¿Qué dijiste? En lo que creemos. Eso es la doctrina, lo que creemos, la enseñanza. Amén, hermanos. Vean lo que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos
de la doctrina de Cristo. Otra doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, pero donde quiero llegar es al verso 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son diferentes doctrinas que están en la Biblia. Amén. Pero ¿cuál es la más importante de todas, hermano? ¿Cuál es la que nos salva? La doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo, hermanos? Según 2 de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la doctrina de Cristo? Ya una vez lo vimos, ¿va? La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. ¿Cuál era, hermanos? ¿Quién me puede decir cuál era la doctrina de Cristo? Bueno, no se puede, hermano. Ay, hermano. Si hemos llevado bastante doctrina aquí, ¿cómo me van a decir que no saben? ¿Qué van a pensar mis hermanos allá atrás? ¿Qué va a pensar mi Anita, hermanos, que está aquí? ¿Ah? Bueno, no nos vamos hasta que alguien me diga cuál es la doctrina de Cristo. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad, no, el misterio de la piedad. Que Cristo, siendo Dios, vino a ser hombre para darnos salvación. Eso es. Tal vez si me lo buscas de mis porfas. Creo que es Timoteo, 1 Timoteo 3, 16 o 17, creo que es por ahí. O buscarlo así como misterio de la piedad, por favor. En resumen, el misterio de la piedad es que Dios, siendo Dios, vino aquí a la tierra, se despojó de ser Dios, se kenosis de ser Dios y vino aquí a la tierra y dio su vida por nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de Cristo, porque dice la Biblia que ante Cristo, ante el nombre de Jesús, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. ¿Ante quién? Ante el Señor Jesucristo. Perdón, con todo respeto, no es ante el Padre, es ante Jesucristo, el Hijo. Es que tenemos que entender esto, hermano, es muy importante. Porque a veces escuchamos personas de años en la iglesia, sí, en el nombre de Dios, y gloria a Dios, en el nombre de Dios, pero realmente lo que la Biblia dice, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús. Es que ese es el asunto, hermanos. Es que, perdón, hermanos, Dios cualquiera lo conoce. Te le pregunta a cualquiera ahí, Dios, le habla de Dios, y Dios, sí, Dios. Dios me quiere, Dios me ama, cualquiera. Dios es bueno, Dios es fiel, pero poco le hablan de Cristo. Usted sabe que el asunto es, hermano, creer en Cristo. No, perdón, hermanos, con todo respeto al Padre, pero no basta con creer en el Padre, hay que creer en el Hijo. Hay que creer en Cristo, hay que creer, hermano, en ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que por la sangre de Cristo alcanzamos la salvación. Por el sacrificio de Cristo alcanzamos la salvación. ¿Sí me van a entender, hermanos? Esa es la doctrina de Cristo. Ok, ¿lo encontraste, Tenitos? Sí. Ajá. Primera Timoteo 3:16, con nuestro punto, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ok, ahí, hermanos, cada uno de esos puntos, hermanos, un mensaje diferente. Ahí tenemos para terminar el año hablando solo de ese pasaje. ¿Cuál era? Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. Y segunda Timoteo 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice, Pedro? Toda escritura es inspirada por Dios para Eso, servir, Pedro. para inspirar, para rehuir y enseñar en justicia. Eso es la segunda carta de Timoteo. Pero la primera dice lo que está diciendo. 3:16. Ok, grande es el misterio de la piedad. Eso leí ahí, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Que Dios, ¿cómo decía? Que Dios
se salió. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutible, esa es la palabra, indiscutible, o sea, no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Ajá. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, punto. Aunque los DJ, aunque los aquellos digan que no es Dios, que no es Jehová, que Jesús no es Jehová, digan lo que digan, hermano. Dios, el Padre Jehová, fue manifestado en carne aquí en la tierra. Esa es la doctrina de Cristo. Denme un aplauso al Señor. Esa es la doctrina. Y el que tiene esa doctrina sí tiene al Padre y tiene al Hijo, pero el que no. Y qué pena, hermanos. Pero dice mi Biblia dice que el único camino al cielo es el Hijo, es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, punto. Aunque te caiga mal, pero así es. Bueno, a ti no te caiga mal porque usted sabe que sí, pero usted le dice esto a otras personas y te vas a caer mal. Sectarios, que solo ustedes y que no sé qué. No, solo yo no, solo nosotros no, solo Cristo. Solo Cristo salva, ¿no? Solo Cristo. Es que es fuerte, hermano. Es fuerte. Porque hay religiones, hermano, que no creen en la doctrina de Cristo. Pero bueno, por eso dice la Biblia, lo que estamos diciendo ahora. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero más que eso, hermano, lo que realmente la Biblia dice ahí, que toda lengua confiese que Jesús es Dios. Esta es la doctrina de Cristo. Y en esta es la que hay que perseverar. ¿En la ministerio se debe hacer? No. En la doctrina de Cristo. Si el ministerio se debe hacer, nos enseña la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Pero es la doctrina de Cristo la que enseñamos. Es la doctrina de Cristo la que tú predicas. Lo hemos dicho siempre. Quitemos de nuestro, porque me incluyo, de nuestro vocabulario, nuestras frases, de nuestras muletillas, como dijo el pastor, como dijo el apóstol Sergio, o como dijo la Brema Ponce, o como dijo Lince de Ford. No, quitemos eso, como dice la Biblia, como dice la Biblia. Son cositas que tenemos ahí, hermanos, que tenemos que quitar de nuestro pensamiento, hermanos, y de nuestro vocabulario. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pastor, es que usted, qué bárbaro, pastor. Sectarios, qué bárbaro, pastor, que usted solo predica que solo nosotros tenemos la salvación. No, no solo nosotros, todos los que creen en Cristo, nada más. Jesucristo ha venido en carne, pero como lo hablábamos hace un par de años, 3 años, ¿verdad? Que hablamos de este pasaje, de la doctrina de Cristo, hermano. Aquí hay que hacer algo, hermano, hay que quitar esto, la palabra de Jesús, y ponerle Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Dios ha venido en carne. Dios se hizo carne. Dios habitó un cuerpo, se tabernaculizó. Esa es la doctrina de Cristo. Y sobre esa tenemos que perseverar. Amén, hermano, denme un aplauso al Señor. Engañadores y anticristo no confiesan que Dios vino a la tierra en carne. Ahora bien, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa, aunque le toquen la puerta, no lo reciban. Bienvenido, no le digan bienvenido, porque le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Amén, hermano. Esos son doctrinas extrañas, esos son falsas doctrinas, esos son, hermano, todas las doctrinas que vimos ahí que están chanfleadas. ¿Y por qué tanto hablar de la doctrina, pastor? Usted voy a hablar de la leche de los 5 ministerios, sí, pero había que enfatizar eso, hermano, porque lo hemos dicho siempre, por doctrina nadie se salva. No creamos, hermano, que nos vamos a salvar por la doctrina que tenemos, por lo que hemos recibido, hermano. Eso no nos salva. ¿Quién nos salva, hermanos? ¿El bautismo en agua? No. ¿Qué nos salva?
salva, hermanos? ¿La Santa Cena? No. ¿Qué nos salva, hermanos? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, aceptar a Cristo en el corazón, eso nos hace salvos. Entonces, por doctrina nadie se salva, pero lamentablemente muchos sí se van a perder por doctrina. Muchos sí se pierden por doctrina. Pero bueno, a lo que vinimos. Por eso dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo y ¿qué? Y de la doctrina. Y de la doctrina. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, no dejarnos llevar por esas doctrinas falsas y extrañas. Está querido lo que decía la Biblia de Jesús. Y se admiraban de Jesús, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Eso dice la Biblia de Cristo. Los fariseos, hermanos, los religiosos, los escribas de ese momento, hermanos, cuando escuchaban a Jesús, hermanos, se admiraban por la doctrina. Pero ¿cómo enseñaba la doctrina, hermanos? Con autoridad. Con autoridad. Entonces cuando venimos, hermanos, predicamos a Cristo y hablamos de Cristo, hermanos, con autoridad, con autoridad, con autoridad. Una escuela dominical, una prédica, una enseñanza, hermano, pasar a ministrar tiempos y ofrendas, hermano, enseñar la doctrina, hermano, con autoridad. Amén, hermanos. Amén. Ahí estamos. Ahora sí, a lo que vinimos. La leche en los 5 ministerios. 1. La leche de los apóstoles. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Altas doctrinas que vimos, ¿va? Pero también está la doctrina de los apóstoles. Entonces el fundamento ya está puesto, dice la Biblia, ¿verdad? La piedra angular es Cristo, el fundamento ya está puesto. Pero dice la Biblia que hay de aquello, que tengamos cuidado, hermano, que lo que vamos a edificar sobre ese fundamento que es Cristo, el fundamento es Cristo, la doctrina es Cristo, la salvación es Cristo. Ahí empezamos nosotros a edificar sobre ese fundamento. Y poner las columnas, lo que hemos hablado, las columnas de la iglesia, sobre el fundamento que es Cristo. Y ahí dice, tenga cuidado cada quien cómo edifica sobre ese fundamento, que no sea con madera, heno o hojarasca, sino más bien con plata, oro y piedras preciosas. Así dice la Biblia, porque el fuego la probará. El fuego va a probar eso. No, el fundamento ya está puesto. Tenemos que ver lo que vamos a poner sobre ese fundamento que es Cristo. ¿Sí me van a entender, hermano? Esa es la doctrina de los apóstoles, que tenemos que perseverar nosotros. Vuelvo y repito, nosotros tenemos que decir, como dice la Biblia, como dice la Biblia, pero ¿de dónde recibimos ese aprendizaje, hermano? De los apóstoles. ¿Eso dice la Biblia o no? No me lo estoy inventando. Es que mucha idolatría y no mucho renombre sobre las personas. No, es que es lo que la Biblia enseña. Yo como pastor, hermano, perdón, pues yo no puedo venir aquí a aceptar doctrina. El único que acepta doctrina, ¿quién es, hermano? El apóstol. Entonces, si usted recibe un rema, si usted dice, esto tiene que ser doctrina del último tiempo. Esto tiene que ser doctrina. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Usted me lo traslada a mí y ¿qué voy a hacer yo? ¿Aceptarlo como doctrina? No, llevárselo al apóstol Juan, y que él lo suba al apóstol Sergio y ahí, ¿verdad? En un consenso apostólico, ¿verdad? Sienta la doctrina. Porque el que sienta doctrina es el apóstol. Por eso dice la Biblia que la mujer en la iglesia calle. ¿Y cómo hacemos, hermanos? Si las mujeres son las que más hablan. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos? Eso dice la Biblia. La mujer, buscámoslo, ¿ves? La mujer en la iglesia que calle. No le permito a la mujer enseñar. ¿Así dice la Biblia o no? Pero ¿cómo hacemos? Si aquí hay hermanas que predican y que enseñan. La pastora predicó el miércoles pasado. Muchas semanas han venido a las escuelas dominicales. ¿Cómo hacemos? Y la Biblia dice, no le permito a la mujer enseñar. ¿Qué hacemos, hermanos? Esa enseñar es de la manera didascos o didascalos, que está ligada únicamente al apóstol. Por eso es que no hay apóstolas. No existen las apóstolas. No es bíblico las apóstolas. Los apóstoles sí. Los profetas
y las profetas también, las evangelistas y los evangelistas también, los maestros, pastores y pastoras, maestros y maestras, pero apóstolas no. Porque las apóstolas de las que dice Pablo en la Biblia no les permite enseñar de una manera apostólica. ¿Lo encontraste, Felipe? Sí. ¿Qué dice? 1 Corintios 14, ya te digo, 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Tremendo. Y ahora adelante, hermanas. Porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Tremendo. Hasta que suenan los grillos allá afuera. Bendito Dios, porque dice que si nosotros callamos, si las mujeres callan, las piedras hablarían, ¿vale? Amén, hermano. Eso es de una manera doctrinal apostólica. Atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche, blanco de tanto masticar la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios. Entre más masticamos la palabra de Dios, la doctrina, más se van a blanquear nuestros dientes, espiritualmente hablando, hermanos, por medio de la leche. Por medio de la leche. Amén, hermanos. ¿O no amén? La doctrina de los apóstoles, los dientes blancos. Blanquean nuestros dientes. Y ¿usted se acuerda aquel anuncio que sale una maestra que le decía a los niños: ¿y de qué color son mis dientes? Algo así. Dientes blancos de la leche. Eso hace el apóstol. ¿Ustedes se recuerdan la figura de la manita ahora? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero es tremendo, hermanos. Dios es tan perfecto, ¿verdad? Que así está la Biblia. Efesios 4:11, así está. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Van a entender que los pastores y maestros, que los pastores tenemos que ser maestros. La poderosa mano de Dios. Por eso dice la Biblia en Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo los 5 ministerios. Entonces no es, hermano, echarle salsa. No es, hermano, ponerle ahí, exaltar mucho, hermanos, a nuestros apóstoles, hermano, pero es que es lo que la Biblia enseña. Ok, pero es tremendo, hermano, la figura de la mano, la poderosa mano de Dios. Porque el único dedo que puede ver de frente y puede tocar a los otros dedos, ¿cuál es? El apóstol, el dedito gordo. Hágalo así, intente usted con otro dedo tocar otro dedo, hermano. No se puede. No se puede. No lo puede ver de frente, por decirlo así, yema con yema. Eso quiero entender. Porque si, sí, ¿verdad? A ver. Yema con yema. Yema, ¿es que llama esto? Sí, yema con yema. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O quién se hará entender doctrina? Y habla, hermanos, de los pechos. A los destetados, a los que les arrancaron el pecho. ¡Y qué rápido! No importa, voy a respetar el tiempo y ahí seguimos la otra semana, porque sí es importante ver esto. ¿A quién se hará entender doctrina? ¿Quién quiere entender doctrina, hermanos? Hay que entender la doctrina, hay que asimilarla, hay que bajarla, hermanos, hay que rumiarla, hermanos. Porque si no vamos a chocar contra la doctrina, vamos a colisionar contra la doctrina. Esto que le acabo de decir, una persona que dice que estamos los de la foto, ¿verdad? Pero tal vez este tema un domingo puede ser chocante para muchas personas. ¿A quién se le hará entender doctrina? Eso dice la Biblia. Y pregunta, ¿a los destetados? No.
A los que le arrancaron el pecho, tampoco. ¿A quién, hermanos? A los que están, como Dios circuncidado, a los que están pegados al pecho, a los que están mamando, si se puede decir esa palabra, mamando leche espiritual. El calostro, así llama la primera, calostro. Los que están desertados y los que les arrancaron los pechos de su mamá, espiritualmente hablando, hermanos, no pueden entender esta doctrina. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces dijo Adonai-Sebek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cortados los pulgares. Este es el pulgar, va, pulgarcito, este va. Bajo la poderosa mano de Dios, y lo que acabo de decir, hermanos, ¿qué ministerio es este? El apóstol. Eso, la estrellita ahí para acá. El apóstol, el que toca de frente a todos, el que mira de frente a todos. ¿Y qué pasó con estos, hermanos? Les cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Muchas veces lo hemos hablado. Y pues ya vimos lo de la mano, y vamos a ver, y lo de los pies. Usted sabe que el dedo gordo del pie, el pulgar del pie, usted sabe que una persona sin ese dedo, hermanos, pierde equilibrio en todo su cuerpo. Si lo saben, ¿verdad? Pierde equilibrio. Una persona sin sus pulgares, hermano, no podría caminar rectamente, no podría andar en el camino, espiritualmente hablando. No podría, hermano, mantenerse en la senda correcta, en el camino correcto. Jesús es el camino, yo soy el camino. Una persona, hermano, sin sus dedos pulgares, hermano, no se va a mantener. No va a poder hacer el cuatro. ¿Sí me van a entender, hermano? Se va a desequilibrar. Para entenderlo de los pies. Pero me llamó la atención lo de las manos. ¿Qué pasa? Recogían las migajas debajo de la mesa. Perdón, hermano, lo hemos hablado siempre, hermano. Perdón que sea tan repetitivo, pero para ustedes es seguro. Es importante. Ponga una persona sin este dedo a recoger migajas debajo de la mesa. Va a costar, ¿verdad? Va a costar. ¿O no? Es que este dedo es esencial. Usted sabe que el links, si una persona se corta un dedo, hermanos, depende del dedo, así le pagan. Y adivinen cuál es el que más vale. Cuidado. Adivinen cuál es el que más vale. No, es que antes, allá en Tibás, había una fábrica que se llamaba Plywood costarricense. ¿Qué hacían Plywood? ¿Sí saben qué es Plywood, verdad? Láminas. Ahora se usa mucho el gypsum, en la pared de cemento, pero en aquel tiempo, Pito es contemporáneo, y se usaban láminas de Plywood. Y había una fábrica allá en Tibás, por cerca de la iglesia donde estábamos antes, a la vuelta, que se llamaba la Plywood costarricense. Mi papá trabajó muchos años ahí, en esa empresa, pero él iba a la montaña. En aquellos tiempos iba a Limón, iba a la zona sur, se metía 1 o 2 meses, hermano, sacando madera. Y las tucas de madera las llevaban ahí a la Plywood, hermanos, y las ponían en unas planchas, hermano, y hacían los cortes de sierra y todo eso, algo así, nos explicaba mi papá. En un momento mi papá se cansó de trabajar en la montaña, los horarios muy pesados y todo, y empezó a trabajar en la Plywood directamente, hermano. Entonces me contaba que habían sierras ahí que eran muy peligrosas. De hecho, mi papá una vez se cortó aquí y él no puede volar este dedo, no lo puede volar, él no tiene así. El pastoral, quedó así, erguido. Y entonces me contaba que las personas en esos tiempos, ¿verdad? Eran muy propensas a ese tipo de accidentes y se cortaban mucho. Hay personas que se cortaban los dedos, se cortaban la mano, eran muy peligrosos porque trabajaban en horarios rotativos y los horarios de la noche eran muy cansados y todo. Pues todo esto se lo digo, hermanos, porque él me contaba que depende de cómo se cortaba el dedo, así le pagaban. Y va a creer usted, me cuenta mi papá, que había personas, hermano, que le metían el dedito a la sierra para ganar plata. Aunque usted no lo cree. Pastor, aquí, en este contexto, usted tiene aquí ese versículo. Sí, volvamos a la Biblia. A este rey les hacían esto porque esto los deshabilitaba para la guerra.
ellos no podían empuñar la espada, y tampoco podían correr, no podían ser veloces, entonces quedaban deshabilitados en la batalla. Yo aquí agarro bien el micrófono, ya, 5 minutos, agarro bien el micrófono, porque este dedo sé que le pone el equilibrio de todo. Pero imagínense yo sin ese dedo, hermano, sería muy difícil, ¿cierto? ¿Sí me va a entender? Hágase la prueba, con lo que quiera, hágase la prueba. Intente usted, hermano. Aquí matamos a todos. Intente mandar un mensaje en su celular por WhatsApp sin el dedo pulgar. Sí, es que en la máquina de escribir era muy fácil, ¿verdad? En la cuenta apoyo, decía uno, ¿verdad? Era muy fácil. ¿Qué quedaba uno? Con esos dos. Pero intente mandar un mensaje a WhatsApp sin el dedo pulgar. El dedo pulgar es muy importante, por eso lo pagaban tanto. Y aquellos bandidos le metían el dedo a la sierra. Ojo, mi papá nunca lo hizo por aquello. Ese que le pasó fue un accidente y no fue que se cortó la mano. Pero así es. Les cortaban los pulgares. Entonces yo puse el ejemplo del micrófono. Pero esos eran hombres de guerra, lo que él les está diciendo. Que intentaran agarrar una espada, no podían. No podían. Había otros hermanos que le sacaban el ojo derecho. Porque ellos, hermanos, cuando peleaban con la mano derecha tenían la espada y en la izquierda tenían el escudo. Cuando ellos, hermanos, se querían proteger con el escudo, hermanos, ¿con cuál ojo veían? Con el derecho. Se hacían los quites. Si no, pregúntele a aquel que es boxeador, ¿verdad? Se hacían los quites. Pero si le sacaban el ojo derecho, no podían ver bien a la hora de pelear por el escudo. ¿Sí pueden entender? Todo eso tiene un trasfondo bíblico. Pues la Biblia habla de hombres que sacaban el ojo derecho. A esto les cortaban los pulgares de las manos y los pies. Entonces, hermano, con todo respeto, obviamente estamos nosotros, estamos los de la foto, nada más, ¿no? Podemos hablar libremente, ¿verdad? Pero qué triste, hermanos, cuando una iglesia no está en ministerio apostólico. Qué triste. Digo yo, ya eso es conciencia mía, ¿será que recoge migajas de la mesa? ¿Son salvos? Sí, obviamente, tampoco me entiendan, hermano. No quiero que salgan diciendo, es que usted dice, pastor, que aquellos no son salvos. No, sí son salvos, creen en Cristo, son parte de la iglesia, hermano, van a ser arrebatados juntamente con nosotros en las nubes. Recibiremos al Señor, hermano. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que hay una doctrina apostólica. Hay una doctrina que tenemos que perseverar, que es la apostólica. Y gloria a Dios. No es criticar a aquellos, es nosotros, hermanos, gozarnos de que, hermanos, tenemos doctrina apostólica y que recibimos doctrina apostólica y que estamos perseverando en ella, hermanos. Y que el único fin de todo esto, hermanos, es que tú y yo seamos llevados al cielo en un arrebatamiento. El único fin de todo esto, hermanos, es que, como decía el pastor Juanito, hermanos, como dice la Biblia, que el Señor no nos va a medir a nosotros, hermanos, por cuánta plata hicimos, cuántas casas tenemos, cuántos carros tenemos, cuánta plata tenemos en el banco, hermanos, qué ropa vestimos. El Señor no nos va a medir por eso, hermanos. ¿Por qué nos va a medir, hermano? Por la vestidura. Por la vestidura. Pero parte de esa vestidura es la cabeza. Parte de esa vestidura, parte de los vestidos, hasta los bordes, según Salmo, siempre se me confunde, no sé, 128 o 133. ¿Cuál es, Pito? ¿Qué sabe el número? 133. Eso, Pito, 133. Pastor, en ese pasaje que usted acaba de decir ahí, él no se va a fijar por los carros ni por nada, porque está aquí, porque la palabra dice que acaso no es el cuerpo más que el vestido, la palabra más que el alimento. Así es, gloria a Dios, ya le puso bien imprenta, así es. Pero hermanos, los vestidos, está hablando de la iglesia, todas las iglesias. ¿Quiénes son parte de la iglesia, hermano? Solo los definiciones dicen, no, hombre, estaríamos locos nosotros predicar eso, seríamos sectarios. ¿Quiénes son la iglesia, hermano? Todos los que el Señor sacó del mundo. ¿Cómo?
por medio de aceptar a Cristo. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y venimos a formar parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿quién es la iglesia, hermano? Todos los que aceptamos a Cristo. No importa qué denominación. Si cree en Cristo, se salvó. Pero como dije al principio, le suena un poquito condenatorio, pero el que no cree en Cristo, no es parte de la iglesia. Entonces, los vestidos es toda esa iglesia que estamos hablando. Todas las iglesias, no importa qué denominación, cristocéntricas, los miembros de esa iglesia aceptaron a Cristo en su corazón. Hizo la oración de fe, pues. Hizo la oración de fe y se salvaron. Pero según Salmo 133, dice que eso, la bendición viene por la cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermano? ¿Quién es la cabeza de ese vestido, hermanos? Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no somos la cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, somos los vestidos, hasta los bordes. Por ahí desciende la cabeza, por Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por ahí desciende la bendición, pero habla de barbas. Y habla de la barba de Aarón. Amén, hermanos. Los 5 ministerios. Oremos. En 2 minutos, quiero respetar el tiempo ahí. Ahí seguimos el otro domingo con el otro miércoles con los otros 4 ministerios. Padre, Papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por favor, Señor, de mis hermanos que hoy estuvieron aquí escuchándose y aún los que van a escuchar por YouTube, Señor. Padre, por favor, que tu palabra venga, Señor, a nuestros corazones, Señor, que la asimilemos, Papito lindo, que el logos que soltamos, Señor, se convierta en rema, se convierta en vino, que el agua, Señor, que enviamos a la iglesia, Señor, tú la transformes en vino, Señor. Padre, por favor, Señor, que la palabra que acabamos de recibir, Señor, la letra que mata, Señor, tu Santo Espíritu, la convierta en leche espiritual, alimento, Señor, para nosotros, alimento, que nos alimente, no agua azucarada, sino leche, Señor, leche materna, calostro, Papito lindo, leche espiritual que sale de tu boca, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Y nos vemos un domingo. Santa Cena. Amén. Sí, Caleb.